Momentos de agotamiento, cuando no hay fuerzas ni energía para llevar adelante tu emprendimiento. Cuando la energía parece estarse apagando, esa sensación de estancamiento no solo afecta la productividad, sino la claridad para la toma de decisiones. Eso lo vamos a estar hablando hoy con Aide Gallardo desde España. Soy Janet González Moretti, mentora en liderazgo consciente y transformación femenina y tu host para esta serie de MC Red. Aide es psicóloga clínica, terapeuta sistémica, madre de 3 hijos, venezolana viviendo en Palma de Mallorca, España. Su camino profesional es un espejo de su filosofía profesional. No estudia para saber más, estudia para conocerse más. Lo que va descubriendo, después lo va compartiendo y ayudando a otros en el proceso. Su enfoque terapéutico integra una amplia formación, constelaciones familiares, astrología humanística, neurociencias, sexología, entre otras. Para Aide, la terapia es un acompañamiento compasivo que ilumina caminos sin invadirlos. Aide, qué placer tenerte aquí. O sea, nos conocemos, nos terapiamos, expandimos nuestra mente en cada una de las conversaciones que tenemos. O sea, salimos con nuevas tomas de conciencia. Entonces, que tú seas entre estas 100 mujeres que vamos anclando este nuevo código de liderazgo, de autoliderazgo y empezar a vivir en conciencia y movernos desde ahí, es un gran placer tenerte aquí. Así que, bienvenida. Honrada de estar en tu espacio, Janet. Aide, tú traes un desafío, que es que todas las emprendedoras lo hemos vivido en algún momento, y si no lo han vivido, es que segurísimo se va a vivir, porque es que pasa, la falta de energía en el emprendimiento. Lo dimos todo, es nuestro sueño, es nuestro hijo creativo, lo queremos. Y llega un momento en que es que no tenemos las fuerzas de sostenerlo, o que se sostenga solo. ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos cómo lo transitaste, cómo lo viviste y cómo has ido solucionando. Bueno, este tema ha sido toda una maestría, ¿sabes? Porque vivimos en un mundo acelerado de proyectos, objetivos, metas, de hacer, 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 hacer. Y escuchamos en redes esto de que hay que fluir, hay que soltar. Ok, pero entre el fluir y el soltar, ¿qué pasa? ¿Cómo? Sostener, ¿cómo sostengo? Y muchas veces también entramos en esta dinámica de lo que está bien, de lo que está mal, que tengo que producir, que no me puedo parar, ¿ok? Entonces, en esta dinámica de hacer, 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 nos olvidamos de nosotras, nos olvidamos del hacedor. ¿Qué sucede con el hacedor? Entonces, somos, somos los padres, las madres de nuestros proyectos. Siempre decimos eso. Y es común también que escuchemos que los proyectos son nuestros hijos. Pero ¿qué pasa con los padres? Vamos a hablar de los padres. ¿Qué pasa cuando hacemos de padres de nuestros emprendimientos? ¿Cómo son los padres? ¿Ok? Entonces, sistémicamente, tú sabes que yo trabajo con la sistémica. Sistémicamente lo que hay entonces es que tenemos que ver cómo han sido nuestros padres con nosotros, ¿ok? Y que de todo lo que ha pasado en nuestra historia con nuestros padres, cómo nosotros nos hemos sentido con esos padres, si esos padres han sido muy estrictos, si esos padres han sido permisivos, si han sido amorosos, porque de esa misma forma nosotros vamos a ser los padres de ese emprendimiento. Entonces, me pasó algo curioso con una persona que le hice una terapia en estos días que me dice que él quiere dejar su trabajo, su trabajo, le llamamos trabajo estable, estable que, bueno, estable, sabemos qué esperar de ese trabajo, Ujú. sabemos cuál es el salario, qué es lo que hay que hacer todos los días, y muchas personas van a preferir esa estabilidad porque ahí no se mueve nada más, ¿ok? Entonces, cuando tenemos un emprendimiento, que somos los padres de ese proyecto, tenemos que enfrentarnos a igual como cuando tenemos nuestros niños, ¿no? Un día se enferman, al otro día quieren correr, que hay que llevarlo al parque, que hay que llevarlo a la escuela, que tienen un proceso, que hoy en día no quieren hacer nada. Entonces, el emprendimiento es así, tiene esas altas y bajas, tiene todo ese proceso. Entonces, como te decía, me llamó la atención esa terapia que le hice a este señor, porque él dice, ya yo quiero hacer mi propio proyecto.
Y entonces se emocionaba hablando de lo que quería, que le gustan los carros, que esto. Entonces él me dice, bueno, yo quiero saber cómo voy a fluir en esto. Y me pareció muy informativo, muy bonito la terapia, porque la palabra fluir, ¿sabes? Que yo trabajo con los muñecos, ¿ok? Ujú. A la plataforma de Yo Soy Sistémica. Entonces, el fluir, el representante de fluir estaba al contrario y él miraba hacia otro lado. Entonces, realmente vas a fluir. Entonces, en medio de ellos dos estaba la autoridad. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es cómo hemos sido criados. Si has tenido un padre o una madre, porque a veces uno es más permisivo del otro, Ujú. el otro. Si has tenido un padre muy permisivo, ok, de repente crees que los proyectos se te dan así y no tienes quizás la tolerancia, la frustración. Claro. O la Y sí, estructura. sí, y te puede faltar esa estructura. Si has tenido un padre muy rígido, entonces puedes empezar a tener, te fijas, porque hay que fijarse, cuando hemos sido empleados, ¿cómo ha sido la relación con nuestro jefe? Porque ya cuando pasamos a tener el emprendimiento, entonces el jefe somos nosotros de nosotros mismos. Claro, quieres Y nos damos la sí, atención. totalmente. Quiero pararte ahí porque dijiste muchas cosas y entonces traerlo en contexto de quien de repente no esté familiarizado con constelaciones familiares, constelaciones organizacionales. Todo se refleja, la realidad siempre está reflejando lo que tenemos en nuestro inconsciente. Entonces, justo lo que estás hablando es que cada uno de nuestros patrones, nuestra programación, se refleja en cada una de las áreas de nuestra vida. Y lo que no hemos podido atender, porque no hemos tenido las herramientas, porque hemos sido niñas, porque no ha estado toda esa parte, el inconsciente la está mostrando de una u otra manera para que nosotras podamos también traer coherencia a esas partes nuestras que todavía no están, no hay claridad, no hay conciencia ahí. Entonces, claro, cuando decidimos emprender, viene toda, aquí están, aquí están todos estos patrones inconscientes. Entonces de ahí es que entra lo que estabas diciendo en cómo fue tu niñez, cómo fueron tus padres, porque entonces todo esto se va a reflejar aquí si son cosas que todavía no hemos atendido en espacios de esto. E igual, tengas o no tengas emprendimiento, el trabajo también es nuestra segunda familia. Entonces lo que no resolvimos en casa, la vida te lo pone en el trabajo. Entonces la realidad siempre está hablando. O sea, siempre nos va a poner enfrente que la sepamos leer o no, es harina de otro costal, que bueno, justo es parte de lo que nosotras hacemos, todo este tipo de terapias, constelaciones familiares, la parte cuántica, em, aprender a leer la realidad es entrar en el inconsciente y poder ver esos patrones desde dónde se crearon y bueno, aprendes a leer lo que te está diciendo, todo lo que está pasando, y dices, aquí hay algo y puedes ir al inconsciente y hacer una reprogramación. Entonces, nada, justo quería dar como el contexto en caso de que no se sepan las constelaciones familiares y es que todos nuestros miedos, o sea, todo ese impulso de crear, no estamos diciendo no crear, nosotros somos emprendedoras las dos, pero no es soplar y hacer botellas, no esa parte naif, muy inocente, wow, voy a ser libre, voy a hacer aquello. No, porque es que sale eso, sale el juicio constante, salen las inseguridades, sale todo eso que nosotros tenemos dentro, que pensamos de nosotras mismas, la vida lo va a poner enfrente a través de un cliente, a través de un vendedor, a través del no cliente, o sea, a través de cada una de las situaciones. Entonces ahí es donde Saber necesitamos, reconocerlo. sí, exacto, empezar a decir qué está pasando aquí y entonces poderlo ver. Continuemos, Aide, que quería traer en contexto lo que estabas diciendo. Ya que mencionaste constelaciones familiares, se hacen constelaciones sistémicas para empresas, porque la familia que somos internamente la vamos a llevar a los otros sistemas, sistema pareja, sistema trabajo, sistema amigos, a todas partes vamos llevando, somos un sistema que camina, ¿ok? Entonces, con el ejemplo que te estaba diciendo de esta terapia, que me gustó mucho traerla acá porque es precisamente el caso más reciente que tengo de emprendimiento. Él coloca a la autoridad en medio, como que a lo que no me permite fluir con lo que quiero hacer es el tema autoridad. Entonces, con autoridad podemos ver a los padres, pero también podemos ver a los maestros, también podemos todo lo que haya sido una autoridad durante los primeros años de nuestra vida, ¿ok? Entonces yo le digo a él, ok, vamos a buscar un recuerdo para reconocer esa autoridad y él, en el recuerdo que trae, en la meditación profunda, trae a un niño de 6 años que él dice, cuando tenía 6 años la maestra me castigó y fue muy injusta y los compañeros eran los que tenían la culpa, yo no, y me dio mucha rabia, ¿ok?
Cuando le pregunto cómo es la relación, ya habiéndolo sacado del, del hipnótico, me dice que él siempre ha tenido problemas con los compañeros. Entonces, fíjate, se pelea con mi jefe y los compañeros ya de trabajo eran los mismos. Problema con la maestra y los niños, los compañeritos de clase. Entonces, eso era algo que se repetía. ¿Qué pasa? Que cuando hay algo, porque para unas personas eso puede ser una tontería, pero para él fue un proceso muy fuerte porque ya lo traía de estructura desde su hogar, pues la maestra viene siendo la madre, la segunda madre. Entonces, ¿qué pasa? Que ya luego él, como su propio jefe, no se iba a permitir fluir. ¿Ok? Por eso el fluir estaba mirando hacia otro lado. Entonces, en todas estas constelaciones sistémicas, que son las que normalmente se hacen para empresas, nos dan mucha información acerca del sistema que somos y cómo vamos luego desarrollando eso aprendido, así como cuando uno estudia y desarrolla eso que aprendió en el trabajo que uno posteriormente hace. Pero así también nos pasa con nuestros proyectos, porque decimos, ok, quiero un emprendimiento, o yo estoy lista, o tengo la capacidad. Mucho se habla de creer, cree en ti misma, cree en lo que puedes lograr, atrévete, lánzate. Pero es que venimos, como tú dices, somos un sistema, venimos con pasa a través del filtro de nuestra programación. Sí, a través de nuestra programación. Y lo importante también es y comprender que en este proceso no siempre vamos a poder solas, es la realidad. Porque tenemos un punto ciego. Vamos a tener ese no sé qué que no, que me pasa, que se me repite, que no logro y que vamos a necesitar de un otro, de una terapeuta. En tu caso, en mi caso, yo he acudido a ti en varias oportunidades porque Y he acudido a ti, no terapiamos juntas. todo terapeuta necesita también de esa ayuda. Ok, entonces, Perdón, pero y es porque, aunque nosotras sepamos y sea muy fácil, fácil entre comillas, poder identificar las cosas en otra persona, está, cuando es para nosotros, está toda nuestra emocionalidad, está todo nuestro filtro. Entonces hay muchas cosas mezcladas ahí que no podemos ver. Sabemos que está pasando algo, hay esa conciencia. Entonces, entre terapeutas, por lo general, siempre pedimos ayuda, decir, esto me está pasando, no lo estoy viendo. Entonces necesita esa otra mirada. Y aunque precisamente de repente tú no eres terapeuta, pero es esa búsqueda, es la importancia de la otra mirada que te pueda decir, esto está pasando y que tú porque a veces estamos tan cerca del árbol que no vemos el bosque. Entonces, esa otra persona va a traer ese punto de vista y tú puedes decir, wow, ahora entiendo por qué esto se ha ahí repetido se y nos repetido pierde y el repetido. lapicero y dónde está. Sí, exacto, tal cual. Sí, podemos tener mucha conciencia y es importante tenerla, porque cuántas cosas no resolvemos a diario. Pero llega una situación, alguito que te toca un punto de esos neurálgicos, entonces sí hay que buscar ayuda. Entonces, es eso, es saber que con nuestro emprendimiento vamos a ser los padres. Entonces, ¿qué nos pasó con nuestros padres? ¿Cómo los veíamos a ellos? ¿Por qué lo vamos a proyectar? Eso es como cuando hay personas que me dicen, no, que hice la terapia del niño interno y aprendimos a sanar el niño interno. Ah, ok, pero en esas terapias del niño interno sanaron a sus padres, porque olvídate que entonces vamos a ser los padres de nuestra niña interna y volvemos a lo mismo. Vamos a hacer esa autoridad, esa que guía, y lo vamos a hacer porque es que realmente todo es una repetición y lo hacemos. Están entrelazados, cada una de las cosas se va entrelazando y entonces tenemos que agarrar una para poder como ir desanudando cada uno de esos espacios. Claro, y entonces en la programación de ser padres de nuestros emprendimientos, porque salió de ti, que somos padres, somos los creadores, entonces, ¿cómo eres tú como jefe? De esa programación que tienes y escuchabas que papá o mamá no se permitían descansar, entonces ahí el látigo. Entonces, no, que yo quiero ser jefe para poder descansar y darme mi gusto, para poder hacer mentira y te lo brindas ahí. Eres el propio de noche a toda hora y que tengo que hacer, y todos los empleados se van, te dan la ocasión y tú quedas ahí, porque no lo tienes dentro de tu programación. Y eso como padre. Ahora vamos al tema del hijo. ¿Cómo se comporta el hijo? El proyecto pasa por varias etapas, de ser una semillita, luego de una matita. A veces queremos que la matita nos dé los frutos ya.
y está Por lo general es así, porque muchas veces emprendemos desde la carencia, desde hay que resolver, y si quiero ser libre, pero esto me va a dar y ya voy a resolver mi vida. Entonces viene desde un espacio donde estamos exigiéndole al negocio algo que ni siquiera tiene la madurez suficiente para proyectar. En algunos momentos sí, y hay una alineación perfecta de alguien que sale un emprendimiento, pero si alguien tiene una programación, tú tienes otra. Entonces no son necesariamente los mismos resultados. Sí, en mi caso, yo le permití a mi emprendimiento crecer lo suficiente, porque cuando yo comencé a estudiar psicología, pues programación neurolingüística, así cuando llego a constelaciones, cada uno de esos estudios yo lo hacía para mí, para la familia, Ujú. porque había muchos temas. Traigo relaciones, exacto. Entonces yo decía, no, yo esto es para mí porque yo quiero saber qué pasa, yo quiero entender, quiero hacer esta búsqueda, porque además tuve muchas crisis profundas en mi vida y en la de mi familia. Vengo de una familia bastante, bueno, Compleja. Dios nos dio las mejores batallas, ¿no? Bueno, entonces pasó un tiempo hasta que la vida me dijo, mira, ya eso que para ti es el egoísmo. O sea, tienes un Hay que conjunto entregar, claro. de conocimientos y sabiduría porque las has aplicado y has entendido cosas. No seas egoísta porque no podemos ser egoístas con todo lo que tenemos. Llega un momento en que tenemos que entregarlo, de lo contrario, no. De lo contrario, no se nos retribuye. Exacto, estamos como en deuda con el universo. Y Hay una parte, que nadie me escucha, entramos en deuda con el universo porque hay también un espacio donde tienes que entregar ese sí, porque conocimiento. tiene que haber un equilibrio. Eso Claro. lo enseñamos en constelaciones. ¿Qué pasa? Que bueno, cuando yo comienzo con esto, ya esa matita estaba, Claro, y ahí va a dar los frutos. sí, y se me hizo muy fácil, fluí muy fácil, incluso con lo online, de donde yo había comenzado con grupos, pensaba, ¿y cómo es que, y cómo muevo esta energía a través de una pantalla? Y fue muy Fue un sencillo. crecimiento, y fue un crecimiento importante en poco tiempo realmente para ti, y la manera ahorita que mueves sigues teniendo un gran auge. Ujú. Sí, ¿qué pasó con el tema principal que nos trae a esta charla? Que, que durante 5 años no descansé. Entonces, durante 5 años era estar para el otro Ujú. y terapia tras terapia, talleres de crecimiento personal, astrología, y era, llega de repente, porque todo nace también de un deseo profundo, que yo decía, ¿cómo me gustaría poder pasar, que no que diga un mes, sin pensar en que tengo que trabajar? Entonces, bueno, como frotamos la lámpara y se nos olvida. Exacto, pedimos el deseo y bueno, aquí está. Sí, y entonces inevitablemente llega también el cansancio porque se nos olvida el hacedor. Claro, exacto, irnos regulando, irnos atendiendo y eso. Y viene ese cansancio profundo, porque es que estás acá, estás en este extremo, y cuando lo sueltas, pues claro, vas así a este ritmo, pero cuando lo sueltas, no va a conseguir el equilibrio acá. Viene como el péndulo y viene acá. Aquí como ya no tengo energía, ya no puedo continuar. ¿Qué es lo que te pasó? Como no quiero, estoy en vacaciones eternas, un año sabático. Hay un miedo inconsciente en la mayoría de nosotras que si frenamos no vamos a ser sostenidas. Esto mueve una verdad muy profunda que nos lleva a forzar el ciclo natural del propósito de tu emprendimiento, lo que genera un desgaste y bloqueos y nos alejan de nuestro verdadero propósito. Por eso, la esencia de liderar con conciencia reside en aprender a aceptar esos ciclos, honrar el aprendizaje que nos traen y dejar ir todo lo que no corresponda para sembrar una nueva semilla que nos impulsa a la expansión y no caer en el desgaste. Sí, entonces, así como necesitamos de dormir para reponernos, también el trabajo necesita eso. Eh, eh, el emprendimiento lo necesito porque es una energía también, necesita reinventarse, renovarse. También la plantita, mira, ya, dejar de estarme arrancando las naranjas, o sea, déjame que me rentable. El emprendimiento lo necesita y también lo necesita el hacedor. Ujú. En Qué este buen caso, caso eso. Es una muy buena analogía la del árbol. sí, yo entro como en ese letargo que yo decía, vamos, hay que hacer, y agarraba y ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Eh, Pasaba el día, no hacía nada.
y con culpa, ¿sabes? Con mucha Claro, culpa. exacto, ni siquiera es que estoy de vacaciones disfrutando, sino que entonces realmente viene aquel conflicto interno en que tengo que hacer todo esto porque además como estás acostumbrada a tener una agenda full, la sigue en tu lista sigue una agenda full y no hay la energía para ese proceso. Sí, entonces viene la culpa también y cómo me van a ver mis hijas, Ujú, que estoy siendo floja, que no estoy produciendo, que qué me está pasando y vienen todos esos juicios de moral, ¿sabes? ujú, Y, y cuando te das cuenta de que, y gracias a ti por hacérmelo ver también, de que no te has pagado, no te has pagado y no le has pagado al emprendimiento. Vamos a dejarte descansar, que te reinvente, porque todo tiene que reinventarse, claro. todo tiene evolucionar, sí, todo tiene que evolucionar. Y por supuesto el hacedor tiene que descansar, porque si no, no surge una bajida. Tú has visto que una persona que esté trasnochada en la mañana no tiene, pero cabeza para nada. Y entonces venimos, cuando pasamos mucho tiempo, trabajo, trabajo y trabajo, venimos de un súper trasnocho. Y entonces el cuerpo ya no da para más, porque no nos hemos pagado. Y el pago para el hacedor no es el dinero. El pago para el hacedor es el descanso. Es el poderte abrazar y decirte, mira, hasta dónde has logrado lo que has logrado. O sea, date un premio a ti, date un descanso. Y si En tú el, no, en el- con lo que estás diciendo, en el reconocimiento de todo lo que el recorrido que ya se ha exacto, hecho, que sí se ha logrado, porque en ese hacer nos olvidamos de ese reconocimiento. claro, nos olvidamos de mirar la obra, mira cómo va quedando, mira qué Ujú, bonito. Y si nos tomamos el día libre, porque vamos a replantearnos, vamos a reconocer que hemos hecho. ujú. Entonces, cuando tú no te lo tomas, eh, por como tú no te lo tomas conscientemente, inconscientemente se lo va a tomar, el cuerpo se lo va a tomar, tú no me quieres dar mis vacaciones, me la voy a tomar yo. Entonces, ¿qué te puede mandar? Un dolor del cuello, de la espalda, te puede venir un lumbago, o sea, como Claro, que empieza, entonces ya es un paro forzado, ya no viene pero desde el gozo y me lo tomo porque de- me lo tomo. exacto, lo tienes que hacer porque ya no puedo más, entonces parte de ese espacio. Yo recientemente, me gusta lo que estamos hablando porque recientemente pasé por eso y me estaba tomando unos días porque de verdad que necesitaba como reorganizar todo en la casa y no pensar qué se va a postear, qué se va a hacer en todos los conceptos, ¿no? Entonces seguía atendiendo quienes estaban dentro de la mentoría y en terapia, pero me puse offline. Fueron 40 días, dije, de una cuarentena completa, pero es maravilloso, no fue la intención, fue voluntario, pero no pensé que iba a ser tan largo, pero fue maravilloso darme el espacio y no necesariamente estaba en vacaciones, que es que me voy a olvidar, voy a viajar y conocer, realmente estaba en casa y lo que hice fue organizar, limpiar, sacar y tal, digo, este espacio también es necesario y mientras iba haciendo eso en el físico, me di cuenta que la mente se fue calmando, se fue organizando, renové como la frecuencia, digo, desde aquí quiero salir desde aquí, quiero hacer las entrevistas desde aquí, quiero conectar. Entonces, esas pausas son extremadamente necesarias y cuando no podemos frenar, em, ah, corrígeme si, o qué es lo que tú piensas más que una corrección, es que entre todo, está nuestra programación interna, pero entre todo hay un miedo inconsciente de que no estamos sostenidas, que si nos frenamos, no vamos a ser proveídas, no vamos a tener las cosas, porque es que si tú estás tranquila, o sea, si estás proveída por la vida, Lo puedes tomar, puedes tomarlo libremente y no 40 días, lánzate al año. Entonces, porque además cuando regreses sabes que vas a continuar lo que sea que estás en propósito de vida. Pero al no permitirnos esas pausas, hay una creencia inconsciente de que la vida, que lo tengo que resolver yo, que no necesariamente está todo ese espacio de sostén para mí. Entonces, es parte también hasta de trabajar en esa certeza interna, parte de esa conexión, decir, pero ¿qué es? Esta pausa es necesaria, entonces también tengo que estar proveída en este momento. Yo lo estoy dando y necesito todo esto para volver a, a vaciar, a limpiar y conectar desde otra frecuencia. Que bueno, justo es lo que estamos haciendo aquí en cada una de estas entrevistas, ir elevando la frecuencia para poder sostener nuestros procesos, sostener los procesos de otros, pero definitivamente no podemos sostener nada si no podemos sostenernos a nosotras. sí, y lo que dices es bien interesante porque tiene también mucho que ver, sobre todo en el caso de las mujeres, cuando se está muy masculinizada.
Entonces, el término masculinizado te lo explico, desde, desde ser proveedor, ¿ok? Por ejemplo, si en mi hogar, que en mi hogar pasaba, que mi mamá era más proveedora que mi papá, aunque mi papá era proveedor, pero mi mamá era como que em, la líder, la líder en proveer, o sea, ella no descansaba. Entonces, crecimos, todos mis hermanos y yo crecimos viendo como que ella era la fuerte. Entonces, ese es el modelo. Entonces, ¿qué hace la mujer? La mujer se masculiniza en ese sentido de ponerse en el lugar de donde va el hombre, de donde está el proveedor hombre. Entonces, la mujer dice, tengo que proveer. Entonces, ese es como un chip instalado de que si tú tienes que proveer, no puedes tener entonces un momento de relax y de tomar pausas porque entra el miedo de tengo que proveer. Y no digo que no haya tomado vacaciones, porque sí, durante esos 5 años tomé vacaciones, pero vacaciones culposas, de donde estaba con el celular, de donde un momentito que tengo que atender a alguien, o sea, no hacía la pausa consciente, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te vas de vacaciones, pero tienes ese mundo revuelto por la culpa, por el miedo, realmente no descansas. Cuando tú mencionas que tuviste esa cuarentena de limpiar tus espacios y de conectarte, eso incluso es mejor que las vacaciones que yo tomaba, porque allí tú estabas reorganizando, como dice, como es por dentro, es por fuera. Entonces, es importante también, porque es una forma de ritual también, cuando tú acomodas, cuando limpias, estás reorganizando lo de afuera, sintiéndote cómo estás adentro. Entonces, ¿cuántas veces vamos? Sí, viajamos, vamos a unas vacaciones, pero no está esa limpieza de espacio porque cargas la cabeza en otro lado. Claro. Están, en mi caso, desde la culpa y que, mira, ¿y cuánto estoy gastando? Y no, costó. Cuando tengo que trabajar desde que regresé, cuántas terapias hay que hacer. Sí. Y en sexualidad, yo estudié sexualidad holística, hicimos, la profesora nos hizo un examen, me examinó un ejercicio. Ya va, Aide, para ahí, porque quiero como completar, porque hay muchas mujeres que quizás no tienen pareja, pero cuando hablas igual de la masculinidad, y eso es en nuestra frecuencia, es en nuestra energía, y la energía femenina es esa que nos permite el gozo, que nos permite el disfrute, que nos permite maternarnos, consentirnos. Entonces, tengas o no tengas pareja, si está instaurado ese programa de que tienes que ser la proveedora, no permites entrar a la energía femenina porque la sientes la débil y la que te va a sacar de enfoque. Entonces, haya o no haya una presencia de un hombre en tu vida, puedes sí, quizás te toca ser proveedora, si eres madre soltera y eso eres proveedora de la familia, pero no quedarte en la frecuencia masculina con ese programa constante, porque entonces ahí no está el espacio para el descanso. ¿Desde qué lugar provees? Claro. Porque somos femenino y masculino, pero soy mujer, eres mujer. Entonces, si estás desde tu lugar de mujer, somos atrayentes donde vayamos. O sea, es casi que magia. La parte magnética. Cuando estamos desde el hombre, porque se carga el chip de las mujeres dominantes, entonces estamos abarcando también el lugar del hombre y hay que luchar más. Entonces, en sexualidad, la persona nos puso un ejercicio que me pareció muy interesante, que era tomar a una pareja, o sea, a un compañero, y intercambiar roles. Tú ibas a ser del hombre y el otro de mujer. Qué Y, interesante. sí, y dábamos varias vueltas por el salón, pero teníamos que personificarlo. Era el hombre, a mí haciendo de hombre era súper agotador escuchar a la mujer que me tienes que llevar para tal parte, que tienes que esto. Mira qué interesante. Y yo como hombre, Dios mío, pero, y no, yo como hombre no podía decir que no, porque además la programación del hombre es que no puedes llorar, que el hombre tiene que proveer, que el hombre tiene que cuidar, que el hombre tiene que sostener. Entonces el hombre está así. Claro, hay No una se rigidez puede. constante. Ujú. Y lo vemos en nuestros hijos varones también, porque todo esto lo vamos pasando. Si tú no le das lugar al padre en la familia, entonces el hijo varón tampoco tiene ese lugar. Y entonces está desde el lugar, como soy proveedor cuadrado aquí, si no descanso. Claro. Entonces, la mujer tiene que reconocer en ese hombre también a un ser humano, no un robot. O sea, Claro,
Porque muchas veces desplazamos al masculino. Teniendo la pareja lo desplazamos para nosotros llevar la batuta de eso. Entonces, si no hace todo eso que culturalmente se dice que es de los hombres a caballo por allá en la guerra, que eran los, ¿no? Ajá, entonces no es el proveedor, no es el hombre, no es el prototipo, no es el príncipe azul, no es. Claro, Entonces, el pobre hombre machacado llega a la mujer, entonces yo sí soy. claro, yo resuelvo, exacto. Sí, Lo desplazo. entonces al desplazarlo nos toca a nosotros hacer ese lugar y es muy duro para la mujer. Y ahí entonces pega el cansancio, porque no es lo mismo hacer, estar en tu lugar de mujer, que no digo que una mujer no pueda acomodar un bombillo, que no pueda, no sé Sí, si estamos hablando de una serie, como dijiste, desde dónde estamos haciendo las cosas, claro. Aide, perdón. bueno, No, no, no. Entonces, por ejemplo, vamos a dar 3 tips prácticos de si alguien está en esa fase de su emprendimiento donde no está sintiendo la fuerza, para continuar, para hacer las cosas que corresponden hacer y eso. ¿Cómo renovamos esa energía? ¿Cómo le permitimos al negocio, evolucionar? bueno, primero respetándonos y respetando al negocio, porque si estamos creando algo, eso que hemos creado tiene vida, todo tiene vida. Y ese negocio merece nuestro respeto y nuestra consideración, si ya le hemos dado vida. También es muy importante reconocer todos los emprendimientos que hemos tenido antes, todas las ideas, y que así no se lograron crear. Ese es como un embrioncito que se abortó en un momento, pero que tiene un lugar. Entonces, bueno, el puestecito de chicles que quería poner en la escuela, ponerlo. Segundo, luego quise vender collares Son abortos energéticos. sí, Ujú, e ir dándole, mira, gracias, porque me mostraste una idea que no llegó, gracias. ujú. Ir dándole el lugar a cada uno, porque quizás tienes en el patio trasero un montón de chécheres y no has hecho la cuarentena de la Claro. limpieza. Claro, tal cual. Tal cual. Y entonces, inclusive, todos esos miedos de eso que no se dio, que no salió como tú querías, tiene peso en el Tienes emprendimiento actual. peso en todos los que has abandonado Ujú, antes. ujú, Entonces, está como un péndulo, ¿sabes? ujú. Si tienes mucho peso, por supuesto que el péndulo se va a ir más hacia el lado que tiene más peso. Te va a ser más difícil ir hacia adelante. Esa es otra de las situaciones que causa cansancio. Entonces, hay que aligerarlo. Inconscientemente muchas veces cargamos con el peso de todos los proyectos que no han salido a la luz o esos que salieron a la luz y no terminaron de desarrollarse, que dejamos a mitad de camino, que fracasaron como un negocio que no terminó de arrancar, alianzas que no se dieron, proyectos que ya no estaban alineados con quien somos. Eso los llamamos abortos energéticos. Son esa impronta energética que queda ahí, que no termina de salir a la luz, que no termina de desarrollarse como estamos esperando y tienen una gran carga y peso en nuestro campo electromagnético. Esos proyectos que no llegan a florecer, que no llegan a ver la luz, realmente necesitamos es reconocerlos, darles espacio a nuestro árbol genealógico empresarial, darles espacio y honrarlos las enseñanzas que nos dejaron y darle una mirada más amplia, entendiendo por qué no funcionó, desde dónde yo me estaba conectando con ese proyecto. ¿Realmente iba yo alineada o venía desde el miedo, desde la carencia, la supervivencia? Cada uno de esos, cuando tú puedes ver y atender ese patrón, porque ahí hay información. En ese proyecto que no vio la luz, ahí hay información. Si tú te permites atender esa situación y hacer un cierre consciente de ese proyecto, de esa idea, transformamos el patrón. Ya no tienes que repetir esa lección. Ya lo entendiste, ya lo pudiste ver. Dale espacio en tu árbol genealógico empresarial a todos esos proyectos que no vieron la luz. 100% de acuerdo. Y mucho respeto al emprendimiento, mucho respeto a ti como persona, respeto al camino que hemos transitado, sin darnos látigo, tú tenías que haber hecho tal cosa, porque venimos también de escuchar mucho el cambio, el cambio, el cambio, pero nuestro cerebro nos va a proteger de ese fulano cambio, porque cuando hay mucha programación hacia lo otro, te va a decir que cambio, o sea, dame, Claro. No dame sé, es territorio desconocido, exacto. Entonces, dame motivo para que yo me mueva porque no es así. Yo te tengo que mantener, te he mantenido con vida hasta aquí, así que yo tengo más experiencia. ¿Qué me das tú a cambio?
Mira qué interesante. Bueno, es que tenemos que cortar esto porque si no podemos, tú y yo podemos hablar por horas, pero entonces ya de que nos sigan viendo. No hay nada más coherente que el inconsciente. Creemos que el inconsciente es incoherente y no, nos está protegiendo, nos está manteniendo en vida. Lo más importante es mantenernos en vida. Entonces, todas estas programaciones que tengo, claro, ya no sirven. Y tú dijiste, justo lo hablamos recientemente, lo que tenemos que actualizarnos constantemente, reprogramarnos, parte de eso. Y bueno, si no lo puedes hacer tú solo, obviamente para eso están las terapias, que se puede conseguir desde donde está, pero el inconsciente, nosotros, el consciente no es coherente, decimos una cosa, hacemos otra, sentimos otra. El inconsciente tiene la coherencia máxima de sale la programación y te protege. Entonces es ahí donde tenemos que ir entendiendo esa parte, no como enemigo. El inconsciente es la supervivencia al máximo. Ujú. Y si tú ves la pirámide de Maslow, la base es la supervivencia. Tu inconsciente no va a dar un paso y poner en riesgo tu supervivencia, no lo vas a hacer. Sí, sí, el primero es la vida. Tienes que convencerlo, claro, porque, no, un maravilloso proyecto y sin vida. Exacto. Claro. Exacto, hay que hacer el proceso, te enamoras, mira, esto no va a mantener todavía vivo. Exacto, es como esa parte. Entonces, tienes que convencer al inconsciente de venderle, o sea, te tienes que vender la idea, ¿ok? Y una vez que ya tú vengas en un camino, saber que lo único constante es el cambio y también atreverte que incluso eso que tanto amaste, que querías de una manera también, va a querer evolucionar. Evolución. Y es normal. Y es más, queremos que Normal. evolucione. Ujú. Y es normal y confiar en el proceso, porque cuando estás alineada, nos va a tocar sí o sí, nos va a tocar. Mira, en sistémica sabemos que todos los seres vivos, ok, tienen una perpetuidad, la tatarabuela, y todo, pero en los proyectos es diferente. En los proyectos, ponte una empresa que ya no esté, que sea ya de Kodak, vamos a decir que es Ajá, justo. Kodak. Ajá. Ujú. ya no está, ¿ok? ¿De qué ha servido su energía? Bueno, se reinventó, ahora están las digitales y tal, pasó, fue un modelo que enseñó tal, pero sabemos que los emprendimientos también dan pasos a otras cosas. Mira, qué También, interesante, es cierto. No lo había visto con esas palabras, pero es cierto. sí, también tenemos que dejar morir a nuestros emprendimientos y tenemos que reconocer cuando toca. Uy, eso es lo más difícil. Eso sí, yo me acuerdo que hice un video sobre eso y hay emprendimientos que están destinados a morir y es parte de eso. Nos dieron ya lo que correspondía y nosotros tenemos que irnos a otro espacio. Eso es lo más difícil, pero es parte también del proceso de aceptación y no quedarnos desde la culpa y desde eh, la decepción absoluta como un fracaso, sino tomar todo lo que es emprendimiento sí Dios en aprendizaje, en expansión, en todo y poderlo llevar a otra cosa que queramos hacer en la vida, emprendamos o no emprendamos otra vez. Pues sí. Uy, terminamos con esta que es así como, pero un emprendedor de un cuchillo aquí así, así totalmente profundo. Entonces, hablamos de primero confiar en ese espacio necesario, darle el espacio a la semilla también que dé sus frutos, buscar Ser un buen padre en estos proyectos. exacto, buscar esa ayuda cuando no puedes ver lo que está pasando y cuando empieza a chocar la realidad. No es normal, la vida es vida, pero siempre hay un propósito detrás de cada una de esas situaciones. Y me encantó es limpiar energéticamente, reconocer cada una de las cosas e ideas creativas, esos abortos energéticos que hemos tenido, que quizás nunca habías escuchado este término, pero parte de eso es como, ven acá, vamos a darle posición y reconocimiento a cada una de esas cosas en el proceso y una vez que los colocamos, entonces ya dejan de ser un peso. Reconocemos lo que es y es parte de eso. ¿Aide? Bueno, nosotros siempre veis de verdad, podemos hacer mil más de estos realmente. Hay tanta sabiduría. Gracias por compartirla, gracias por estos ejemplos, gracias por también mostrar que aunque somos terapeutas, aunque puede ir muy fluido, aunque todo eso llega un momento, que también hay espacios de incoherencia nuestras, de vulnerabilidad. Entonces, la sabiduría no es creer que no vamos a llegar ahí, es que podamos buscar la ayuda que necesitamos para poder salir de esos espacios y volver a entrar en la frecuencia de permitirle nosotros expandirnos, pero también al emprendimiento evolucionar y expandirse. Claro que sea. Y bueno, darnos ese espacio. Mil gracias.
A ti. Liderar con conciencia no significa hacer más rápido o más fuerte, sino aprender a sostenernos en los procesos, respetar los ciclos, soltar lo que ya nos sirve y abrirnos a lo que realmente corresponde. Cada proyecto es un espejo de nuestro crecimiento personal. Cada pausa, cada semilla, nos entrena para liderar desde nuestra verdad. En 1% Perfecta, nuestra misión es clara: acompañar a mujeres como tú que eligen liderar con autenticidad, propósito y coherencia. Creemos firmemente que el liderazgo consciente no solo transforma proyectos y emprendimientos, sino que eleva vidas y comunidades enteras. Tu historia es la clave para desbloquear el camino de otra mujer. Si sientes el llamado de dejar de ser solo emprendedora para convertirte en un referente que inspira desde su verdad, te invitamos a ser parte de nuestra red. Únete al movimiento 1% Perfecta. Juntas amplificamos tu voz y tu visión para co-crear un liderazgo femenino más consciente, sostenido y transformador. Gracias por tu presencia, gracias por tu frecuencia, gracias por acompañarnos un episodio más de MC en Red. A la próxima.